El Señor, hermanos. El Señor está aquí. Generalmente en nuestros cultos aquí en la iglesia en la mañana es uno primero y el segundo después, pero hay permanencia voluntaria, hermanos. Pueden quedarse a los dos cultos. ¿Quiénes estuvieron en el culto, en el primer culto? Gloria a Dios. Bueno, yo estoy sorprendido, hermanos. Siempre que tengo el privilegio de estar aquí es una sorpresa, es un privilegio, pero en esta ocasión es muy particular porque desde anoche que estaba orando y en la presencia de Dios, Dios trajo un tema, un asunto para preparar un mensaje. Y generalmente cuando Dios me da algo así que yo no esperaba, pues lo medito, oro y pasa un día o dos o tres y Dios va dando diferentes cosas. Pero en esta ocasión, hermanos, fue una especie de presión y me apliqué allí y gracias a Dios, Dios estuvo dando diferentes cosas. No pude terminarlo y por la mañana, después de estar orando al Señor de nuevo, sentí que era necesidad de terminar el esquema del tema, del mensaje. Y yo no sabía que iba a predicar ahorita, hermanos. Apenas hace un rato que supe, pero me sorprendí de lo que predicó nuestro pastor en la mañana, porque es muy similar a lo que Dios me dio. Y esto para mí, hermanos, es algo muy importante, porque cuando Dios insiste en algo es que quiere que lo tomemos todos. Es que Él considera que lo necesitamos todos y quiere que sea una palabra viva en nuestro corazón. Y que al salir nosotros del servicio haya una determinación de caminar en esta palabra y haya un cambio, una transformación en esa área que Dios toca a través de este mensaje. Nuestro pastor estuvo hablando insistentemente acerca de la importancia de tener paz. Fue una cosa muy preciosa, aunque él dice que además fue la introducción. Bueno, siempre nos deja en la introducción nuestro pastor, pero esperamos que sí nos dé todo lo que hay allí, es muy precioso. Y podríamos llamarle, hermanos, a este mensaje Dios y la preocupación. Dios y la preocupación. Hace muchos años, hermanos, allá en la iglesia donde yo conocí a Cristo, cuando alguien estaba acongojado, había una frase hecha y se les voy a repetir. Se dirigían al hermano que estaba acongojado y le decían: si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y hermanos, tiene algo de sabiduría. Y es de lo que queremos, hermanos, con la gracia de Dios, compartir hasta donde Dios nos conceda. Y para esto vamos a leer allí en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Ustedes conocen estos versículos, son muy conocidos, pero vamos a ver con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir.
Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Y al primero que le está ministrando esa palabra es a mí. Dice, por nada estés preocupado. Dios es el que hace todas las cosas, hermanos. Y Padre, tenemos gozo porque tú eres maravilloso, Señor. Todo lo que cantamos y decimos de ti es pequeño para lo que tú eres. Tú eres grande, Señor, hacedor de maravillas. Tú nos asombras con tu hermosura, con tu gracia, con tu amor. Gracias, Señor. Ciertamente tú nos dijiste por la mañana, cada día son nuevas mis misericordias. Y lo estamos experimentando, Señor. Pero, Padre, queremos aprender más. Queremos caminar contigo, Señor, en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Siempre victorioso, siempre triunfando. Estamos aprendiendo, Señor. Enséñanos más hoy y danos de tu gracia para que podamos caminar, Señor, en una actitud, Señor, de vencedores. Creemos, Señor, que la obra es tuya, no nuestra, pero tú empiezas por la enseñanza. Gracias por tu Espíritu Santo preciosísimo, que nos lleva a que se convierta en una experiencia lo que aprendemos de tu palabra. Hoy creemos que tú lo haces así porque queremos caminar contigo, Señor. Todos salgamos transformados en esta área, Señor, y con un corazón expectante, gozoso, alegre y triunfante. Por el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué quiere decir? Cuando yo vi la palabra afán, hermanos, en mi Biblia, por nada estéis afanosos, y yo pensé en preocupación, entonces dije, bueno, me preocupé, porque no fuera yo a decir una cosa por otra. Y entonces vi que afán, hermanos, en el original, en griego, también significa preocupación. Significa intranquilidad, angustia, temor anticipado, inquietud. Todo esto, hermanos, implica la actitud de estar preocupado. Y lo primero que vemos, hermanos, es que la preocupación no es de Dios. Yo nunca me puedo imaginar a Dios preocupado. Nosotros, hermanos, cuando vemos nuestro entorno, no tenemos que irnos a las otras partes del mundo, ni siquiera a otras partes del país. En nuestro propio entorno, a veces al torno a nuestra casa, hay un montón de problemas. Hay un montón de circunstancias difíciles que tratan, hermanos, de tenernos inquietos, intranquilos o preocupados. De manera que cuando pienso, hermanos, en el Señor, que es el Señor de toda la tierra, y todo el mundo convulsionado por múltiples circunstancias, muchas de ellas incomprensibles, inexplicables, no sabemos de dónde vienen ni a dónde van. Y sin embargo, hermanos, nuestro Dios está en su trono y su reino domina sobre todo. Él no está preocupado, no está tenso. Dios quiere que nosotros seamos como Él, porque Él es nuestro Padre. Yo creo que es maravilloso pensar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que solo hace maravillas, en el Dios para el cual no hay imposibles, y confesar, ese Dios es mi Padre. Él está conmigo. Esto en sí, esta confesión hecha en fe, debería traer inmediatamente paz a nuestro corazón, cualquiera que fuera nuestra circunstancia. Sin embargo, no es así. Muchas veces no es así.
Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos oyendo promesas de Dios, estamos escuchando palabras ungidas y dentro de nosotros hay un huracán. Y estamos hasta pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando salga de aquí? Y enfrente otra vez aquello que está, aquel problema, aquella necesidad, o este trabajo que dejé inconcluso. Y ni siquiera atendemos a la predicación. Ni siquiera dejamos que impacte nuestro corazón. Está tan tenso por tantas cosas. Pero Dios nos dice algo muy precioso. Primera epístola de Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando es poniendo sobre Él. Cualquiera que sea la carga, del tamaño que sea, poniendo esa carga sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos caminar con libertad, que podamos movernos, hermanos, en una manera fructífera, en una manera libre. Y esto solamente puede ser cuando nos despojamos del lastre, de la preocupación, de la ansiedad, del temor, de las cosas que parecen amenazarnos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, echando toda vuestra preocupación sobre Él, por una razón que es determinante, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios no nos dice, hermanos, que busquemos la manera de salir de esas circunstancias. Tampoco nos dice que le echemos ganas. El Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay necesidad de preocuparse. Y yo creo que la mayoría dice, esos son palabras. Qué fácil es decir, no hay que preocuparse. Y apenas llega el lunes, hermanos, y todo es preocupación. ¿Qué vamos a hacer con el poco dinero que hay? Ya va a terminar el mes, hay que pagar la renta, el teléfono, la luz que cada vez viene más grande el recibo, el teléfono que quién sabe quién lo infla, y cosas y cosas y cosas. Y hermanos, y empiezan a bombardearnos todas esas clases de circunstancias. ¿A qué están enfocadas? A preocuparnos, a que estemos inquietos. Pero hermanos, si tan solo tú y yo recordamos el día de mañana, esta palabra nos va a ministrar. Él tiene cuidado de nosotros. Hay muchas cosas, hermanos, que Dios nos va a conceder ver a través de esto. Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, dice así: no os afanéis, otra vez la palabrita, hermanos, no os preocupéis, voy a parafrasear, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero fíjense aquí, hermanos, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, no tenemos que idear algo con que tocar fuerte a la puerta de Dios para que nos escuche. Dios, mira todos los problemas que tengo encima, mira todas mis necesidades. Dice aquí en su palabra preciosa que Él sabe que tenemos necesidad de todas las cosas que nos atañen. Él sabe. Y hermanos, esto también debería ministrarnos reposo.
debía ministrarnos paz. ¿Por qué? Porque Dios, el que nosotros conocemos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él hizo todas las cosas que hay en este mundo. Incluso nos hizo a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Aleluya. Y Él es el buen pastor. Y el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Y las saca a pastos delicados. Y las lleva a beber aguas limpias. De tal manera que estén sanas y gordas. Bueno, no mucho. Estén robustas, fuertes. Qué precioso es esto, hermano. Esto dice la Biblia. No os afanéis, no os preocupéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Yo estaba recordando, hermanos, un hermano, no sé si esté por aquí, ya tiene bastantes años que llegó a la iglesia y tuve el privilegio de compartirle a Cristo y, bueno, traía una situación muy fuerte en su vida. Pero Dios hizo una obra preciosa, lo salvó, lo liberó y muchas cosas preciosas. Sin embargo, Dios empezó a tratar con él en diversas áreas que necesitaba haber cambios, haber una transformación importante, cosas que tenía que dejar y que todavía las conservaba. Dios estaba tratando. Y venía y me decía, hermano, yo no sé qué hacer. Mire, no me sale mi negocio, mi trabajo no me rinde, y luego me quedo sin trabajo y pasa esto. ¿Qué hago, hermano? Decía, mire, hermano, Dios tiene cuidado de ti. Lo que tienes que hacer es orar al Señor, ríndete al Señor, obedece al Señor. Y Dios es poderoso. De todas maneras, Dios no te va a dejar. Él dice, una promesa de Él es, no te dejaré, ni te desampararé. Y es para todos los creyentes, nuevos o viejos, para todos. Y bueno, orábamos al Señor y se iba, pues, confortado varias veces. Pero un día llegó a la casa, hermanos, de ustedes, pero así muy tenso. Hermano, dice, yo ya no puedo. Ya hasta aquí llegué, hermano. Yo no sirvo para cristiano. Le digo, pues no es novedad, yo tampoco. Pero Dios es poderoso y está haciendo en nosotros una obra. Pero ya llegué hasta el límite, hermano. Yo no sé qué va a pasar aquí. Y le dije, mira, te voy a hacer una pregunta. Y tú contéstame con sinceridad. ¿Cuántas veces te has quedado sin comer? Bueno, hermano, no es tanto como eso, dice, no. ¿Cuántas veces te has quedado desnudo? Ay, hermanos, ¿qué le pasa? ¿Y cuántas veces te has tenido que quedar a dormir en la calle? No, hermano, ¿qué pasó? Pues, tengo ahí un lugar así. Y pues entonces, ¿qué te quejas, hermano? Entonces, ¿por qué vienes con esa ansiedad y que no sé qué hacer? ¿No dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, estad contentos con lo presente? Claro, yo no estoy diciendo que tengas tú lujos y un Simmons o un Reposet, no sé qué, eso es muy costoso, pero tú mismo dices que tienes esas cosas necesarias. A veces dejamos, hermanos, que nos impacten, nos impresionen las cosas que vemos en los demás. No es que tu cama no sirve, es que viste una cama súper en otro lugar, yo quiero esa cama, y si no la tienes, mi cama parece catre. Pero pues duermes bien. No comemos, hermanos, cocina internacional, pero qué ricos frijolitos comemos, hermanos. No es para darles hambre, hermanos, pero qué rico es lo que Dios nos da cada día. Hermanos, no tenemos, hermanos, ropa de marca, por lo menos yo ni la conozco. Pero, hermanos, qué bendición es poner lo que Dios nos da y decirle, gracias, Señor. Tú me vistes como un príncipe. Aleluya. Y a las hermanas como princesas. Porque a Dios nos ama a todos por igual. Entonces Él tiene cuidado. ¿Por qué entrar en esa pendiente de preocupación que va subiendo de velocidad y nos vamos a estrellar en algo si seguimos así? Muchas veces, ¿qué viene con la preocupación, hermanos? También viene tensión interior. Y sube la presión.
Bueno, eso yo sé, yo no soy médico, ya tu hermano Tito nos podría decir más de eso, pero parece que es así, que cuando hay una tensión interior, lo que le llaman estrés, que ni sé qué quiere decir, un día le voy a preguntar al hermano Tito que me explique, no sé ni qué quiere decir eso, pero yo entiendo que es algo que trae presión interior. Dicen que sube la presión arterial y bueno, pasan muchas cosas, o sea, no hay ningún beneficio, hermanos, en estar preocupados. No hay ninguna utilidad, es totalmente inútil. Si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si no lo tiene, ¿para qué te preocupas? Lo bueno es que tenemos los cristianos, es que con Cristo nuestro mal sí tiene remedio. Aleluya. Hermanos, esto es algo muy precioso. Sin embargo, el Señor nos dice en el pasaje que leímos aquí en el Evangelio de San Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes cuándo empieza la inquietud que nos lleva a la preocupación? Cuando en vez de buscar el reino de Dios, le echamos ganas. Y corres a pedir prestado. Y andas por allá echando mano de los recursos del hombre, no sé, buscando una salida por tus fuerzas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y entonces lo que sube es la ansiedad porque no encuentras respuesta. No hay solución, hermanos. El hombre no puede solucionar el problema del hombre. Ese es trabajo de Dios. Por eso el Señor, hermanos, quiere que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí hay una palabra que nos garantiza la respuesta que necesitamos. Dice, y Él os dará lo que necesitáis como añadidura. Y nosotros andamos corriendo atrás de la necesidad como que es lo prioritario, lo más importante. Y nos deshacemos tratando de conseguir algo. Y conseguimos cualquier cosa. Pero Dios nos dice que eso no es lo más importante. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Muchas veces, hermanos, yo he conocido varias personas, hermanos, hermanas, que cuando la cosa se les pone difícil, dejan de venir a la iglesia. No, pues ¿para qué? Uno hasta me decía, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿Qué me van a dar? Válgame Dios, dije. La iglesia, hermanos, sobre todo suple la necesidad del alma. Y hermanos, Dios sabe que si tú vienes y buscas su rostro, buscas su presencia, Él te va a dar más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Porque Dios es fiel a su palabra. Él lo ha prometido. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. De manera, hermanos, que la única manera de deshacernos de la preocupación, esa es una primera instancia y creo que es la más importante, es la oración. Lo que leemos allí en Filipenses dice, por nada estéis preocupados. Estoy parafraseando el versículo. Dice, mas sean conocidas vuestras peticiones, o sea, lo que tú necesitas, sean conocidas delante de Dios como en toda oración y ruego. Hermano, ¿saben qué? A veces hay muchos creyentes que piensan que lo que recibimos de Dios va a ser automático. Y algunos hasta dicen, bueno, ¿para qué oramos todo un sábado? Si podemos hacer una oración así gigante y todo el año nos va a ir bien. No, hermano, no es así. Dios quiere que nosotros seamos específicos y estemos delante de Él y hagamos nuestras peticiones en oración y ruego. Así lo dice la Biblia. Y la Biblia, hermanos, es el manual de Dios. Para que hagamos las cosas como Él dice, como Él quiere, para que tengamos sus respuestas. Y las respuestas de Dios son mejores que las nuestras. A veces vamos a ver al Señor orando para decirle cómo le haga para que salga bien. Señor, ¿qué te parece si le haces de esta manera? Dame esto, Señor. Mira, así va a estar la cosa perfecta. Perfectamente mal.
Solo Dios sabe lo que nosotros necesitamos y lo que nos conviene. Por eso necesitamos depender de Él. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y ruego, tiene una siguiente fase, dice, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Dirá uno, todavía ni veo lo que pedí, todavía no lo recibo, pero precisamente, hermanos, tiene que ser una oración de fe. Si tú crees, tú vas a recibir, aunque todavía no lo veas. La fe, dice la palabra de Dios, es la sustancia de las cosas que se esperan. Por eso, hermanos, este versículo, estos versículos en Filipenses son tan importantes que los entendamos. A veces creemos que entendemos, pero por lo menos en lo que a mí toca, no entiendo fácilmente, hermano. Necesito estar repasando varias veces y el Espíritu de Dios tocar mi mente y mi corazón para que entienda, como dicen por ahí, que me caiga el 20. Me estaba yo riendo un poco, hermanos, porque alguien preguntó, ¿saben qué quiere decir eso? ¿Que le caiga el 20? Y todos nos quedamos así. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor ustedes lo dicen también, a este no le ha caído el 20. Pero ¿saben qué quiere decir eso? Bueno, ahí dieron la explicación. Cuando empezaron a usarse los teléfonos, se les echaba una moneda, marcaban ustedes y cuando se establecía la comunicación, ¡pum!, caía el 20. Y se oía porque le ponían una moneda de 20 centavos. Ahora ya no se usan, hermanos, ya no sirven para nada. Pero se oía que caía en el fondo de la caja y entonces se establecía la comunicación. Fíjense que es ¿cómo dirían? Un dicho que es objetivo. Porque muchas veces no aplicamos la palabra de Dios porque no nos cae el 20. Estamos escuchando y no estamos entendiendo. No estamos teniendo comunicación. Pero en esta tarde Dios quiere tener comunicación contigo y conmigo, porque esta palabra es para mí, pero también es para ustedes. Y Dios quiere que tengamos un beneficio, un resultado, un fruto. Él dice que su palabra no volverá vacía. Y yo creo, hermanos, que Dios no quiere que vuelva esta tarde vacía su palabra, sino que haga la obra para la cual la está enviando a ti y a mí. Y esa obra es bendecirnos. Esa obra, hermanos, es quitar de nosotros la preocupación, la ansiedad, el temor, la angustia, porque no sirven para nada. Solamente nos enferman. Hermanos, si tú y yo guardamos una preocupación demasiado tiempo, empezamos a tener problemas físicos, empieza a doler el estómago, por lo menos a mí me pasa, no sé qué es exactamente el proceso en mi cuerpo. Pero si tú haces lo mismo y vives con esa preocupación y esa ansiedad, ¿y qué voy a hacer? Y yo nunca he sabido tronarme los dedos, pero veo que unos tienen los dedos así, ya todos boludos, y que está tras. Yo no veo que nunca alguien haya resuelto algo tronándose los dedos. Tampoco he sabido nunca qué es comerme las uñas, pero he visto que unos ya no tienen, ya van acá hasta con el dedo, porque ya se acabaron las uñas. Y están clac, como marimba, pero no resuelven nada, al contrario, ya se quedaron sin uñas. Dios quiere, hermanos, que echemos nuestra preocupación sobre Él. Eso sí tiene resultado, eso sí va a traer un fruto. Lo menos que va a traer primero, hermanos, es traernos paz y reposo. Porque en el siguiente versículo de Filipenses que leímos dice que si nosotros, hermanos, echamos nuestra solicitud sobre Él y oramos y ponemos nuestras peticiones con oración y ruego y acción de gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. ¿Cuántos necesitan paz aquí, hermanos? Yo necesito paz, hermanos. Sí, pero la paz de Dios.
La paz de Dios, hermanos, ¿por qué sobrepasa el entendimiento? Porque puede venir aunque tengamos problemas. La paz de Dios es sobrenatural. Es lo que nos explicaba por la mañana nuestro pastor. Dice, yo pasaba por crisis tremendas, de opresiones, cuando estaba ya en manos de hombres perversos. Yo no sabía qué iba a pasar. De pronto podía desatarse la violencia que trajera muerte y destrucción. Pero cuando yo clamaba a Dios y tomaba autoridad sobre esos demonios inmundos, y Dios tomaba también esa autoridad sobre ellos, entonces yo tenía paz en medio de toda esa vorágine de pensamientos o de circunstancias críticas. Solamente los hijos de Dios podemos tener paz en medio de un ciclón. La gente que no conoce a Dios, hermanos, corre no sé para dónde. Yo hace algunos días que tenía el privilegio de estar aquí también y recordaba, hermanos, una circunstancia ya en el temblor del 85, terremoto. Y yo recuerdo, hermanos, que venía aquí por Misterios y entonces empezó el baile, hermanos. Pero fue la segunda parte, hermanos, y la gente estaba tensa. Y entonces los micros se pararon y se bajó la gente corriendo y se hincaban en la calle. Y un señor bajó, hermanos, bien vestidito, gordito, así como yo, bien vestido, así elegante. Y se bajó y veía a todos. Y llegó una señora y le dice, ¡hínquese! ¿Qué no está viendo que está temblando? Y volteó así, sacó su pañuelito así, lo extendió en el suelo así, para hincarse, que no se le fuera a ensuciar el pantalón. Reacciones, hermanos, extrañas, hermanos, de veras. Pero yo decía, hermanos, ¿para dónde corren ustedes cuando está temblando? ¿A dónde? Nosotros sí tenemos para dónde. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Aleluya. Pero la gente del mundo, hermanos, corre, hermanos, sin rumbo. O como dice la palabra de Dios, el impío corre sin que nadie lo persiga, ¿verdad? Y andan, hermanos, azorados porque no hay dónde. Pero nosotros sí tenemos, hermanos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Jehová es mi refugio, mi alto refugio. No temeré. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Todo esto Dios lo trae a nuestro corazón para que nos ministre reposo en vez de preocupación. Dios no quiere que ni tú ni yo estemos preocupados. La obra de Cristo en la cruz del Calvario tenía una fase asombrosa, hermanos, de paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros no estuvimos en esa ansiedad en ninguna circunstancia, porque siendo hijos de Dios, contamos con su favor, su cuidado, su protección, su provisión. Y todo, hermanos, de una manera ilimitada, porque Él es Dios. Él mismo dice, nuestro Padre Celestial, ¿habrá algo imposible para mí? No hay. Qué seguridad, hermanos. Qué maravilloso es poder reposar en la palabra viviente, en nuestro Señor Jesucristo. La preocupación, hermanos, se hizo una investigación para ver cuál es el mecanismo de la preocupación. Y yo leí un pequeño artículo y decía que la preocupación descubre los mecanismos cerebrales del circuito del miedo. No lo entendí bien esto, pero es una de las cosas que produce la preocupación: temor, miedo. Y algunos científicos o estudiosos, investigadores, descubrieron a través de un procedimiento científico en 40 personas voluntarias que la mera preocupación por lo que va a ocurrir se graba en el cerebro con la misma intensidad que un recuerdo negativo real.
o sea, lo que imaginamos, le podemos dar, hermanos, un viso de realidad, aunque no lo sea. Porque preocupación, hermanos, está formada de dos partes. O sea, antes de que acontezca. Y, hermanos, aunque suene chistoso, pero esto es bastante común. Mucha gente, precisamente, tiene ansiedad por algo que todavía no pasa. Hace muchos años, hermanos, cuando trabajaba en publicidad, y ella en el departamento de arte, era director del departamento de arte y uno de los ilustradores, yo tenía que distribuir todo el trabajo y había una serie de trabajos que había que realizar rápidamente y me acerqué con uno de ellos. Él era cubano, muy buen ilustrador, y me acerqué con él y le dije, oye, fíjate que hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y me dijo, ¿cuándo hay que entregarlos, jefe? Le digo, dentro de 8 días. Dice, entonces no se preocupe, jefe, dice, no trate de cruzar los puentes antes de llegar a ellos. Y dije, gracias a Dios, fue una buena palabra, porque preocupación es tratar de cruzar un puente antes de que llegues allí. Y hermanos, Dios nos descubre esto porque cuando permitimos que acontezca esta tensión, todavía no llega, todavía no lo vemos. Lo que empieza a producir es temor, es miedo. Y el miedo es sumamente destructivo en nosotros. Nos mueve a hacer cosas torpes, a cometer locuras, a tomar decisiones insensatas. Todo esto es dañino, hermanos. Fíjense a qué nos puede llevar el mantenernos en un círculo de preocupación antes de que las cosas acontezcan. A mí luego me da risa, hermanos, porque yo he escuchado esto sobre todo de mujeres. Dicen, ay, siento que me va a pasar algo. Yo me quedo, sí, no. Siento que me va a doler la cabeza. Ay, todavía no. Hermanos, esto es de veras negativo, pero no sé qué es lo que lo produce. Una inquietud, un temor, que a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que está allí, pero está predisponiéndoles a sentir algo. Dice, ¿me va a dar catarro? Le digo, pues te va a dar, lo estás confesando. Y lo oigo frecuentemente hasta de hermanos cristianos. No, ya me va a dar, olvídalo, mamá. Vamos a orar para que te dé el Señor paz. Dios no quiere de ninguna manera que vivamos en ese ambiente de temores, de miedos, de premoniciones. Dios tiene una palabra de respuesta para todo lo que puede afectar o dañar a sus hijos. Dios no tiene nada que no pueda hacer en relación a nuestras necesidades. Esta tiene que ser una premisa en nosotros. Para Dios todo es posible. Aunque tú traigas, hermano, la situación más difícil, el problema más grave, la enfermedad más incurable, Dios tiene respuesta. Dios tiene poder. A mí me encanta, hermanos, decir esto: Dios quiere y Dios puede. Porque nosotros muchas veces queremos, pero no podemos. Pero Dios es todopoderoso. Y solamente quiere que nosotros vengamos con un corazón que le cree, que confiesa una certidumbre en lo que Él dice. Dios es glorificado, hermanos. Yo me acuerdo que hace unos días estábamos con nuestro pastor y hubo una llamada para que oráramos por una hermana que se puso muy grave. Y nuestro pastor dice, vamos a orar. Y nos juntamos y oramos. Y aparentemente la cosa estaba fuera de control, no había ninguna respuesta, pero intercedimos, ahí todo el grupo, nuestro pastor nos invitó a interceder y lo hicimos. Y yo creo que 5 minutos pasaron cuando volvieron a llamar y que ya había reaccionado.
y que ya las cosas parecía que empezaban a ponerse en orden. Dios es Dios de obras maravillosas, hermano. Ninguna cosa, hermanos. Incluso, hermanos, la misma muerte, hermanos, fue vencida por el Señor Jesucristo. El Señor es poderoso para levantar a los muertos. Vamos a ver, hermanos, la relación con la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos. Esa es la palabra. Por nada estéis preocupados. Porque no hay nada en este mundo, hermanos, que rebase los recursos y el poder de Dios. Nada, hermanos. Porque lo extremo para nosotros, hermanos, es un peligro de muerte. Decimos, bueno, eso ya es el final. Ya no hay nada que hacer en ese aspecto. Pues Dios, hermanos, muchas veces ha parado el proceso de muerte. Hace no sé cuánto, ya no recuerdo exactamente el tiempo, por ahí está la hermana Carmelita, no sé si está la hermana Carmelita Barrón, y ella nos comunicó de una hermana que estaba muy grave, desahuciada, de cáncer, y ella la había estado visitando para animarles, pero esta hermana va a otra congregación. Entonces ella la visitaba para animarla y orar con ella, y el pronóstico era, no hay remedio, está desahuciada, ya no tiene nada que hacer, ya no tenemos que hacer nada con ella, mejor llévensela para que le ayuden allá a terminar. Y finalmente hicieron algún estudio más exhaustivo y dije, bueno, vamos a hacer un último intento, vamos a intentar operarle, a ver si se puede resolver de alguna manera, ayudar en algo, pero resulta que operaron a la persona, hermanos, y los médicos encontraron completamente invadido su interior del cáncer. Dijeron, no tiene nada que hacer, le volvieron a cerrar y dijeron, no hay nada que hacer con ella, está invadida completamente. Y la llevaron a su casa y la hermana me dijo, hermano, quisiera que fuéramos a orar por ella allá a su casa. Y yo dije, bueno, pues ya le dieron un pronóstico ahí final, ya oramos aquí, pero bueno, en el nombre del Señor. Y fuimos, hermanos, y la hermana nos recibió, no podía fácilmente enderezarse, es un cáncer terminal ya de bastante tiempo, y el caso es que estaba estaba en su cama sentadita, y yo le dije, hermana, pues yo la veo muy bien, yo no la vi así pálida, amarilla, como se ven personas en ese estado. Dije, yo la veo muy bien. Y ella me dijo, no pude dormir toda la noche por los dolores porque tenía que ponerle medicamentos para el dolor muy potentes, porque era terrible los dolores que ella tenía. Y dice, no pude dormir y ya no le querían dar más droga porque era un problema también. Entonces dijo, ya es que no pude dormir casi. Y le digo, pues yo la veo a usted muy bien, hermano. Y ya le expliqué algo más de la palabra de Dios, leímos la palabra de Dios, le dije, mira, aquí está, dice el Señor que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Otra vez le estuve explicando con la ayuda del Señor. Y le dije, vamos a orar, hermano, vamos a creerle. Usted créale al Señor con todo su corazón. Deshágase del temor de los pronósticos, de lo que dicen los médicos, porque Dios quiere hacer una obra sobrenatural. Dios hace cosas sobrenaturales. No tienen que ver con los procedimientos químicos o tecnológicos, nada, es Dios obrando de una manera divina. Así es los pactos del Calvario y también los dones del Espíritu. Entonces vamos a orar, vamos a creerle al Señor. Y oramos, hermanos, y fue una bendición, hermanos, porque cuando estábamos allí, estaba su mamá no era creyente, porque a mí me sacó, como dicen los muchachos, de onda, porque cuando entramos en su recámara tenían un rincón, una guadalupanota allí, luego un Sagrado Corazón, no sé qué, pero resulta que la familia no eran cristianos. Entonces entró en eso la mamá y entonces yo le pregunté si era cristiana y me dijo que sí, pero su hija me dijo, no es cierto. Y entonces, gloria a Cristo, le ministré a Cristo
hermanos, y le dije, ¿quiere usted recibir al Señor en su corazón? Dice, sí. Y recibió Cristo su mamá. Y estábamos en ese inter cuando entró también, bueno, yo no conocía a nadie, entró un señor y ya me dijeron, es su papá. Le digo, ¿y es creyente? No, dice, es pagano. Yo ya me acerqué con el Señor, que estaba muy acongojado, y le empecé a hablar de Cristo. Le dije, mire, el Señor es poderoso, Dios le ama, Dios quiere que usted también tenga salvación. Y bueno, aceptó a Cristo también el papá. Gloria al Señor, dije, qué precioso. Ya hay, por lo menos, hermanos, un fruto muy precioso. Oramos con la hermana, hermanos, y nos salimos ya, bueno, ya vámonos, ya. Yo creo que Dios va a hacer alguna cosa. Y salimos, hermanos, estábamos en la entrada, porque estábamos pidiéndole a las personas de ahí que nos dijeran cómo regresar, porque era un poco enredado el camino. Y estábamos hablando con ellos, cuando de pronto vi a la hermana parada ahí con los demás. Y nadie se iba a dar cuenta que ya estaba allí ella, la ex enferma. Y entonces la hija le dice, mamá, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te paraste? No, dice, no hay problema, estoy bien. Gloria al Señor, hermanos. No sé qué tiempo le habían dado, creo que, no sé, en muy breve tiempo de vida. Ya tiene varios meses, hermano, creo que fue a principio del año, o no sé si incluso fue el año pasado, y todavía está allí, haciendo su quehacer, haciendo las cosas en su casa. Pero póngale en oración nomás, porque no ha venido a la iglesia, no ha querido venir a la iglesia. Pero Dios es poderoso, hermanos. Dios hace grandes maravillas. Y quiere que nosotros confiemos a través de los testimonios. Dios nos muestra. Dios no quiere que nosotros creamos simplemente por un dicho, sino porque veamos sus obras milagrosas. Yo creo que ustedes han experimentado milagros. Hemos visto la gloria de Dios muchas veces. Y es el mismo Dios siempre. Dios nunca se ha olvidado de nosotros, ni se olvidará. Por eso quiere que nosotros dejemos de estar acongojados, preocupados. Otro de los temores grandes que hay es el temor a enfermarse. Sienten un dolorcito así, cáncer. Sí, hermanos, hay un terror, hermanos, así, patológico. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Al cáncer, ¿verdad? La gente, pero hermanos, el Señor Jesucristo venció a la enfermedad, venció a la muerte en la cruz del Calvario y nos trajo libertad. Bendito su nombre para siempre. No hay por qué, hermanos, vivir en esa actitud, en esa condición de miseria, hermanos. ¿Qué va a pasar? Y está ahí la preocupación. Y si no estás enfermo, pues te vas a enfermar por la preocupación. Es algo, hermanos, destructivo, dañino e inútil. Dios dice, por nada estéis afanosos. Fíjense qué dice, hermanos, el Salmo 24. Alabado sea el Señor. Cristo vive, hermanos. Salmo 24, versículos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La tierra y su plenitud es de Jehová, y Jehová es nuestro Dios. Él la hizo y él nos hizo a nosotros. Hermanos, estamos bajo su cuidado, bajo su solicitud. Él siempre está atento a todo lo que nos acontece a cada uno de nosotros. Fíjense, hermanos, que hay una cosa tan preciosa que Dios estaba trayendo a mi corazón. En el esquema de la enseñanza que el Señor le dio a nuestro hermano Roberto de las relaciones básicas, uno de los puntos es los tratos personales de Dios. Y a mí me ha llamado mucho la atención, hermanos, porque nos está hablando de una relación directa entre Dios y cada uno de nosotros. Él nos conoce a todos como iglesia, pero también nos conoce en lo personal. Él sabe cómo se llama cada uno de ustedes, hermanos. Mi pastor sabe el nombre de muchos de ustedes, yo no, hermanos, me acuerdo de algunos.
Pero Dios conoce el nombre de cada uno de sus hijos en todo el mundo, en toda la iglesia está esparcida sobre toda la tierra. Él los conoce por nombre. Porque quiere tener siempre una relación directa, personal, con cada uno de nosotros. Y qué maravilloso esa solicitud de Dios como nuestro Padre. Y yo decía a mis hermanos allá en Milpalta el viernes, decía, miren, Dios podía mandar un ángel. Ve a ver cómo está Enrique Rivera, y después me pasa el reporte. Y luego de este, y a pasarle el reporte al Señor. Pues tiene millones de ángeles. Dice la palabra de Dios que hay millones de ángeles que le sirven. Podía mandarnos 2 a cada quien. Pero en vez de eso, hermanos, Él personalmente viene a ver cómo estás, cómo estoy. Ese es un trato personal, directo, amoroso, de un Padre que nos ama. ¡Qué solicitud! ¡Qué cuidado, hermanos! Él personalmente quiere saber cómo estás y cómo estoy. Y quiere que nosotros tengamos esta misma relación con Él. Este es el Dios tan grande, tan poderoso, tan solícito, que nos dice, por nada estés preocupado. Él sabe al detalle, hermano, lo que acontece en tu vida, en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, en tu alma. Lo sabe al detalle, más que tú mismo o yo mismo. Por eso es que Él, hermanos, puede tener el control, y de hecho tiene el control de nuestras vidas, de todos nosotros. Nada se sale de sus manos. Uno dice, ahora sí, ¿quién sabe qué va a pasar? Esto ya es lo último que podía pasar. Y Dios nomás se sonríe. Dice, hijo, por nada estéis preocupado. Él tiene todas las cosas en sus manos, bajo su control. Fíjense, todos ustedes y yo conocemos el Salmo 23. Vamos a recitarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén y amén. Hermanos, lean este salmo, hermanos, despacio en su casa, versículo por versículo. Llénense de la seguridad que implanta el Señor en nosotros a través de esta maravillosa palabra. No hay nada que Él no tenga bajo su control. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aleluya. Jehová es mi pastor. ¿Qué te podrá faltar? Dice, nada te faltará. Si tú estás pensando, ¿qué voy a hacer? Solamente vuelve tus ojos a Jesús. Él es el Dios todo suficiente. Hermanos, las arcas del Señor apenas las hemos tocado. Sus riquezas, hermanos, están allí desbordantes. Y nosotros estamos aquí tronando los dedos y comiendo uñas. Pero Dios dice, pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque al que pide, recibe. El que busca y al que llama, les es abierto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que produce la preocupación? El diablo. ¿Saben cuál es el ser más preocupado de todo el universo? El diablo.
No tiene remedio, no tiene salida, no tiene nada absolutamente. Por eso quiere implantar eso en los hijos de Dios. Pero Jesucristo, el Señor, nos ha hecho libres. Él nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y no quiere que vivamos bajo la presión de preocupaciones, ansiedad, temores, sino que estemos en Cristo, seguros, completos, gozosos, sanos, provistos. Dice el Señor Jesucristo: mi Padre tiene cuidado de los pajarillos. Nada les falta a los pájaros. Ni siquiera cae por tierra un pájaro sin el conocimiento de mi Padre. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Más valéis vosotros que muchos pajarillos. No hay razón para vivir preocupados. Yo no sé qué podamos argumentar o qué podemos argumentar unos y otros, pero la palabra de Dios es terminante. Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. Pon tu situación delante de Dios. No sé, quizá alguno tenga deudas, quizá alguno ya se endrogó ya con las tarjetas, que es lo más común, al fin que es con el poder de mi firma. Y cuando sienten, ya tienen encima al abogado y al no sé qué tantos y al no sé, y están angustiados. Oye, ¿ahora de dónde agarro? Pues pide otra tarjeta y de aquí sacas para acá y hacen un hoyo para tapar otro y andan así, hermanos. Otros van a vender cosas, otros se empeñan, otros se aseguran, pero no hay nada seguro en esta tierra, hermanos, ni el seguro social. Solo Dios es seguro. Él quiere que vivamos en la seguridad de su palabra. Él ha dicho: por nada estéis afanosos, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestras mentes de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero en Dios que